Bien, en este video vamos a hablar cómo se llega a esta identidad trigonométrica hiperbólica. Para el seno hiperbólico de x y para el coseno hiperbólico de x se pueden expresar ambas funciones hiperbólicas en términos de funciones exponenciales. Y me parece interesante explicarlo porque las funciones trigonométricas que ya conocemos, como esta, la podemos expresar en términos de otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, si vemos las más comunes, como vemos, siempre se escriben en términos de otras funciones trigonométricas. Claro, siempre hay excepciones. Por ejemplo, esta identidad en donde i es un número complejo, pero que yo conozca en los reales no es posible expresar una función trigonométrica en términos de funciones exponenciales, hablando de funciones trigonométricas circulares. Bien, es por eso entonces que vamos a ver un poco cómo funcionan las funciones trigonométricas circulares y las parabólicas. Entonces aquí tenemos la circunferencia unitaria, es decir, de radio 1. Para resumir, lo que hacen las funciones trigonométricas es decirnos la posición x y y de un punto que se mueve a lo largo de una circunferencia. Ese desplazamiento lo medimos haciendo uso de un parámetro que llamamos θ. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo del lado de la hipérbola? Entonces, si queremos describir las coordenadas de cualquier punto sobre una hipérbola, pues tenemos la ecuación x cuadrado menos d cuadrado igual a 1. Simplemente le cambia el signo a la circunferencia y se convierte en una hipérbola. Bien, pero aquí también queremos usar algo similar a las funciones trigonométricas para describir ese punto. Por ejemplo, si trazamos un segmento de recta hasta el punto A y queremos usar algo similar a un parámetro, como antes habíamos usado el parámetro θ, aquí lo vamos a llamar t, y queremos usar una función similar, en este caso le agregamos una h para decir que es un seno hiperbólico del parámetro t igual a la coordenada en y. Ya no podríamos decir que t es un ángulo, pero entonces, ¿qué es un ángulo? Vamos a ver rápidamente aquí. θ, si buscamos en cualquier libro de texto de geometría o trigonometría, entonces θ es igual a s. Pero también hay otra forma de describir θ y es a través de su área. θ es igual a 2 veces el área de un segmento de una circunferencia. Esto que está sombreado de gris es un sector circular, es decir, el área de un sector circular es igual a θ dividido entre 2. En otras palabras, θ nos dice qué tan distante está ese segmento de recta imaginario del eje horizontal o el eje X. Por lo tanto, no tiene sentido pensar aquí en qué tan distante está ese segmento de recta OA del eje horizontal. No nos sirve de nada para describir ese punto o las coordenadas de ese punto sobre la hipérbola. Pues los matemáticos resolvieron esto de una forma muy ingeniosa y es pensando en las áreas, ya que dependiendo de dónde escojamos las coordenadas de ese punto A, pues vamos a poder tener un área equivalente al área del sector circular. Si todavía no ven claramente lo que estoy diciendo, piensen en que podríamos tener un triángulo con un área A y un hexágono con la misma área A. Todo depende de qué tamaño vaya a tener el hexágono y el triángulo. Así que vamos a definir t como 2 veces el área, es decir, el área va a ser igual a t partido por 2. Y esto es todo lo que necesitamos para entender las funciones trigonométricas hiperbólicas. Es decir, vamos a usar una función seno hiperbólico de t, tal que al evaluar un número real, que va a ser t, pues vamos a obtener otro número real que corresponde a las coordenadas en y de ese punto A. Con la diferencia que el coseno de θ era igual a x, o sea, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Pero aquí el seno hiperbólico de h va a ser igual a una función que es lo que queremos demostrar. Es decir, esta función nos va a calcular la coordenada en y del punto A. Así también el coseno hiperbólico de t nos va a calcular la coordenada en x del punto A. Así pues, todo lo que tenemos que hacer es calcular esa área por medio de una integral. Para hacer que estas dos áreas sean equivalentes,
es integrar esta función desde el punto A, que ya sabemos es el seno hiperbólico de t, y la base, que es el coseno hiperbólico de t, no la necesitamos, ya vamos a ver por qué. Y es girando la hipérbola. Esto se puede hacer mentalmente, pero aquí se ve más claro. Vamos a usar diferenciales de y después lo restamos con el segmento de recta. Así que si sabemos que la ecuación de la hipérbola es x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1, vamos a trabajar con una hipérbola unitaria, así como trabajamos con una circunferencia unitaria. Entonces, planteando la integral que va a ir desde 0 hasta el seno hiperbólico de t. ¿De qué? Vamos a despejar entonces a x. Tenemos raíz de 1 más y al cuadrado. A esto debemos restarle el segmento de recta, pero recordemos que antes habíamos dibujado un triángulo y es mucho más fácil restar el área de un triángulo que encontrar la ecuación de ese segmento de recta. Sabemos que el área de un triángulo rectángulo es un medio de la base por la altura, que escribimos aquí un medio de la base, y sería el coseno hiperbólico de t, por la altura es el seno hiperbólico de t. Así que esto lo igualamos a teta medio, es decir, obligamos a que sean áreas equivalentes. Y esto es todo lo que necesitamos para finalmente encontrar la identidad que vimos al principio de este video. Y bien, esta integral es mucho más fácil de resolver si sabemos integrar. Nótese que solo tenemos que resolver lo que está en color verde. Aquí se me olvida escribir el diferencial de y, ya que es la única área que tenemos que encontrar. Esta ya es el área del triángulo. Y bien, para resolver esta integral voy a usar el método de sustitución trigonométrica. La tangente del ángulo θ me relaciona los dos lados de este triángulo, así que voy a sustituir y por tangente de θ. Así también vamos a sustituir el diferencial de y por la derivada de la tangente de θ, que es la secante al cuadrado de θ por dθ. Si no tienen ni idea de lo que estoy haciendo aquí, pueden revisar una lista de reproducción en mi canal sobre integrales. Lo que he visto que es muy común cambiar los límites de integración cuando uno hace un cambio de variable, pero en este caso, como no va a ser el único cambio de variable que vamos a hacer, no es recomendable. Esta integral es bastante larga de resolver, puede dar a confusiones. De hecho, miré en YouTube unos cuantos videos sobre este tema y siempre llegan con errores al final porque es bastante tedioso tener que estar organizando los límites de integración. Y es interesante reflexionar por qué cambiar los límites de integración cuando se hace un cambio de variable. Y es que si ustedes grafican esto en una calculadora van a obtener una curva. Y si ustedes grafican esto en la calculadora van a obtener otra curva. De hecho, una hipérbola. Por eso hay que ajustar los límites de integración tal y cual como hicimos al principio de este video. Y es hacer que dos figuras geométricas distintas tengan el mismo área. Volviendo al tema, entonces no voy a integrar con los límites de integración, sino que voy a resolver una integral indefinida y luego recupero la variable al final. Entonces, para simplificar un poco más esta integral, vamos a escribir una identidad conocida. La secante de θ es igual a la raíz de 1 más la tangente cuadrado de θ. Todo eso multiplicado por la secante al cuadrado de θ por dθ. Es decir, lo que tenemos aquí es una secante al cubo. Bien, esta integral se puede resolver por el método por partes. Es decir, tendríamos que hacer otra sustitución de nuevo. Y ya ven por qué prefiero simplemente resolver la integral indefinida. Como esta integral ya la he resuelto antes en mi canal, así que prefiero en este caso ir a la parte de atrás de un libro donde hay unas cuantas fórmulas muy útiles. En este caso este es el Purcell y la fórmula número 37 nos da una fórmula general para las secantes a la n de u por du. Así que simplemente usando esta ecuación obtenemos esto: secante de θ por tangente de θ más el logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la tangente de θ dividido entre 2, más una constante. Sabemos que la integral original estaba en términos de y no de funciones trigonométricas, así que usamos de nuevo este triángulo para recuperar la variable. La secante sería la hipotenusa, la raíz de 1 más y al cuadrado dividido entre el cateto adyacente, que es 1, que fácilmente podemos decir que tangente de θ es y. Ya lo habíamos hecho antes, así que esto es y que multiplica a la raíz de 1 más y al cuadrado. Para simplificar esto, hacemos lo mismo de este lado. La secante es
Raíz de 1 más y al cuadrado más la tangente que sería y, todo esto dividido entre 2, más una constante, pero podemos obviar la constante ya que la integral definida tiene límites de 0 a seno hiperbólico de t. De esta forma ya la podemos evaluar. No olvidar que el resultado de esto nos va a dar un área. Esa área se está restando en lo que está todavía en este color rosa. Así que voy a sacar esto que ya no me sirve. Tenemos que evaluar entonces el seno hiperbólico de t donde está la y. Evaluando el seno hiperbólico en esta función, simplemente donde antes estaba y lo voy a reemplazar por el seno hiperbólico menos, ahora reemplazo donde está y por 0. Sabemos que esta parte va a dar 0 y evaluando aquí lo que tenemos es el logaritmo natural de 1 dividido entre 2, logaritmo natural de 1 es 0, todo nos da 0. Así que esta parte no es necesaria escribirla. Esto se ve a simple vista demasiado largo, pero al igual que antes teníamos identidades para las funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas hiperbólicas también tenemos identidades. Por lo tanto, podemos decir que cada raíz es igual al coseno hiperbólico de t. Como vemos, tenemos dos expresiones que son exactamente iguales y de signos opuestos, así que las puedo restar. También vemos que podemos cancelar el 2. Recuerden que el teta medios que sobrevivió hasta aquí lo hemos elegido así por definición desde el principio de este vídeo. Bien, y hasta aquí prácticamente hemos cumplido con el objetivo de este video, que era demostrar se pueden expresar funciones trigonométricas hiperbólicas en términos de funciones exponenciales. En este caso, lo único que necesitamos es deshacernos del logaritmo natural e a la teta igual a, y nos queda de esta forma. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos todo en función de x y aquí tenemos en función de t y aquí en función de teta, pero como ya sabemos, teta es un número real, al igual que t es un número real. Recordemos quién era t y quién era teta. Habíamos dicho que teta es igual a 2 veces el área, al igual que el parámetro t era igual a 2 veces el área. Es evidente que t no es un ángulo. De hecho, lo pudimos haber hecho desde un principio, haber escrito que el área bajo esa hipérbola es igual a t medios. Ya para terminar, solo voy a decir que para pasar de esta ecuación a estas dos ecuaciones, simplemente tenemos que aplicar un poco de álgebra a la ecuación de e a la t. Solo voy a decir que a esto se llega usando la identidad que ya habíamos visto, con lo cual podemos decir que la resta entre el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico es igual a e a la menos t. Es decir, otra identidad muy similar. Sumando y restando estas dos ecuaciones, lo que obtenemos es igual a 2 veces el coseno hiperbólico de t. Por lo tanto, esto es igual a 2 veces el seno hiperbólico de t, que nada más despejar el seno y el coseno hiperbólico respectivamente